Están, estoy grabando este video para hacer una presentación de aquello que vamos a llamar reflexiones a partir de Alfiz. Es un texto clásico de Irene Alfiz. La dimensión organizacional es el capítulo, en un libro clásico que se llama El proyecto educativo institucional. A ver ahí. Sí, muy bien. El proyecto educativo institucional es el nombre del libro, Propuestas para el diseño colectivo. Es un libro que es un clásico, es interesante la propuesta, pero no vamos a exponer simplemente el libro porque es muy básico lo que ahí se presenta, sino vamos a hacer lo que acá estoy llamando reflexiones a partir del capítulo. Bien, de la dimensión organizacional de Irene Alfiz. Este es la portada del libro, y es específicamente el capítulo 3. Miren qué interesante el epígrafe de Julio Cortázar que utiliza en este capítulo. Estoy de acuerdo en que mucho de lo que me rodea es absurdo, pero probablemente damos ese nombre a lo que no comprendemos todavía. Bueno, bien. Ya vamos a ir viendo algo que ya mencionamos en las clases, que es el carácter construido, artificial de la escuela y ser consciente de ese constructo y cuáles son sus características. Esto no conlleva una desvalorización de la escuela, pero sí una concientización de que es un formato posible dentro de otros tantos. Formatos posibles, variaciones al interior del propio formato escolar e incluso formas de transmitir la cultura entre generación y generación que no son estrictamente lo que hoy llamaríamos escuela. Bien, bueno, va a haber varias partes como esto, que son imágenes sacadas del propio capítulo de Alfiz, que vamos a usar como citas textuales. Bueno, en primer lugar, varias cosas fiché y quiero compartir con ustedes. Primero, asumir que se trata de un trabajo crítico de desnaturalizar la organización escolar y preguntarnos, miren esto, acá hay un binomio muy importante. Por un lado, ¿cómo está organizada la escuela? Y por otro lado, la acción pedagógica que se da en esa escuela. ¿Por qué digo esto? Porque podríamos decir que una determinada organización escolar permite o no vehiculiza u obstaculiza determinadas acciones pedagógicas. Entonces, ahí Alfiz nos propone, ¿quién manda? ¿Qué es lo importante? ¿Un orden escolar y mantener las cosas como corresponde a lo que conocemos por escuela? ¿O el tipo de acción pedagógica que ahí se genera? Ahí hay un problema que llamaríamos de medios y fines. ¿Cuál es un medio y cuál es un fin? Obviamente, la autora va a dejar claro que el fin es la acción pedagógica. Bien, lo que hacemos en términos de enseñanza, de aprendizaje, de transmisión cultural, de proceso de subjetivación libre, y que la organización escolar es un medio para lograr eso. Bueno, sin embargo, tenemos que saber que no todos responden de la misma manera y que hay posicionamientos más cercanos a un orden conservador y otros más cercanos a lo que podríamos llamar un orden progresista pedagógico, ¿no? En donde, bueno, lo que queremos es que puedan circular determinado tipo de acciones pedagógicas. Entonces tenemos que revisar la organización escolar para lograr eso. Ya les adelanto que no es nada fácil revisar el orden, la estructura, porque hay muchos actores, muchas implicancias burocráticas, muchos usos y costumbres que a veces hacen muy difícil mover eso que llamamos orden escolar. Bueno, eh, hay una crítica a cierta cristalización burócrata, ¿bien? Y la meta es buscar
un proyecto pedagógico que sea racional, reflexivo, científicamente fundamentado y democrático. ¿eh? Y la autora, aunque el libro es de fines de los 90, la autora describe un factum, o sea, un hecho ante el cual debemos enfrentarle una reflexión ética y política. El hecho es algo que conocemos porque es un relato muy remanido, que vuelve y vuelve. Estamos en un mundo cambiante, estamos en un mundo tecnológico, flexibilizado. Ahora, la pregunta es, parece que el mundo va por un lado, rápido, moderno, tecnológico. El mercado también acompaña ese devenir de el mundo, que es una entelequia que no se sabe bien qué es el mundo, pero claramente el mercado, los medios de comunicación acompañan ese tempo, esa lógica, pero tenemos que hacernos una gran pregunta. ¿Cuál es el lugar que ocuparía la escuela y su organización ahí en ese mundo? Porque vieron que hay muchos relatos, muchos discursos, sobre todo de la derecha, y bueno, la necesidad de modernizar a la escuela, hacerla más vinculada con el mundo del trabajo, con lo que pasa en lo contemporáneo. La escuela es algo viejo, la escuela es algo anquilosado, la escuela es algo que los chicos no quieren ir porque no se ven cosas propias del mundo. Eso es en gran proporción cierto, pero hay que tener cuidado siempre cuando nos vamos al otro extremo, ¿no? Adaptar ciegamente la escuela al mundo. ¿Por qué? Porque hay que hacerse la pregunta, ¿este mundo es el mundo que queremos para que la escuela y la formación de las nuevas generaciones se adapten ciegamente? Bueno, frente a ello, la clave es asumir un lugar que no sea, que no signifique simplemente no cambiar. ¿eh? O sea, un lugar crítico que veamos que queremos cambiar, que no, y no de manera ciega. ¿eh? Miren estos ejemplos que aparecen en el capítulo. Miren, uno, por ejemplo, esto lo diría un docente dentro de una escuela. Para enseñar este tema, hubiese sido mejor ir y ver los edificios de la zona. O sea, hacer una salida, ver cómo son los edificios de la zona, tal vez está estudiando algo de historia o algo de arte o algo de sociología, ¿no? O algo vinculado con la salud, ¿no es cierto? Cómo vive la gente. Pero traje fotos porque salir de la escuela lleva mucho tiempo y yo no tengo con este curso, y yo tengo, disculpen, con este curso solo 45 minutos. ¿Bien? Además, los trámites que hay que hacer para salir llevan demasiado tiempo. Bueno, o sea, en la primera parte de esta cita textual, que está en la página 47 de Alfiz, aparece lo pedagógico. Hubiese sido mejor para dar este tema, que no sabemos de qué es, ir y recorrer la zona. Pero por la organización de la carga horaria en el currículum y por la cantidad de trámites vinculados con el seguro, los permisos que necesitamos, eso lleva tanto tiempo, probablemente no haya personal adecuado y lo tiene que hacer todo el mismo profe, no hay tiempo, entonces directamente corto por lo sano y no vamos. Te traje unas fotos y se acabó. Bien, bueno, otro ejemplo. Para que la escuela cumpla su función en la transmisión y producción de conocimientos socialmente válidos, no era un ejemplo, era una reflexión, disculpen. La dimensión organizacional debe ser coherente con los propósitos pedagógicos. O sea, tiene que haber coherencia, pero en esta coherencia no olviden lo anterior. Tiene que ser coherente, pero en esta coherencia la dimensión pedagógica es la que debería pautar el sentido de la dimensión organizacional. Bien, ¿de qué deberíamos tener cuidado? Bueno, deberíamos tener cuidado, algo típico que pasa en las reformas educativas, deberíamos tener cuidado a los cambios que no cambian nada. Cambia el nombre, cambian las siglas, pero las prácticas pedagógicas siguen igual. ¿eh? Bueno, modificaciones nominales, ¿sí? Se llama
EGB, se llama primaria, se llama profesorado, se llama, bueno, espacio de la práctica, o pedagogía, o perspectiva pedagógico-didáctica. Bueno, y en realidad cambian los nombres, ¿bien? Pero no cambia demasiado lo que ahí sucede, ¿eh? Pueden cambiar algunos nombres, algunos supuestos psicopedagógicos y didácticos en la fundamentación, pero después los profes siguen haciendo lo mismo. Es necesario sumar la reflexión y la eventual modificación también en la dimensión organizacional, ¿eh? Si yo quiero que haya un cambio estructural, tengo que pensar lo pedagógico, lo didáctico, ¿bien? Pero también lo organizacional. La trama profunda que implica las prácticas pedagógicas y no la trama superficial, ¿eh? Que no sea un cambio cosmético. Les doy un ejemplo que está en la coyuntura entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, ¿no? Por ejemplo, las materias vinculadas con salud y adolescencia. Bueno, salud y adolescencia implica una profunda renovación en la enseñanza de la educación para la salud, que no tiene que ver con enseñar simplemente cuáles son los virus, cuáles son las bacterias, cuál es la manera de prevenir la enfermedad, ¿no es cierto? Cuáles son los síntomas, sino vincular el proyecto de vida del joven o la joven, las condiciones de vida, los elementos sociales, los elementos psicológicos y por supuesto que las condiciones de existencia, o sea, la pobreza o los derechos y la salud. Y ahí, por supuesto, que en la salud, el tema de la alimentación, las vacunas, bueno, todo lo que haya que, los servicios médicos, y ahí ponernos, entrar a un campo más científico en el sentido de las ciencias naturales. Ahora, yo puedo haber cambiado el nombre, pero luego no tengo un procedimiento de formación permanente, de capacitación de los profesores, ¿no es cierto? Entonces, puede ser, y es muy común, que se produzcan las reformas. No hay un plan de formación permanente que acompañe, los directivos están saturados, el equipo de orientación está atendiendo 4 escuelas, entonces los profesores siguen dando lo que ya sabían dar. El profesor de biología da estrictamente cuestiones biológicas, yo estoy habilitado para ese espacio como profesor de psicología y doy solamente cuestiones psicológicas, pero de lo biológico ni me meto porque no tuve ninguna capacitación, no lo sé. Entonces, ese espacio sigue siendo el mismo espacio de antes, pero con otro nombre. Bueno, hay formas de, de organizar las modificaciones para que esas modificaciones no sean meramente cosméticas, ¿eh? Para eso se necesita tiempo y políticas públicas que no cambien de un gobierno a otro, ¿no? Tiene que haber más estabilidad. Bueno, acá hay una cita de la página 48 donde habla de estos cambios y decir que hay veces en donde no cambia nada, pero como está mencionado acá, estoy poniendo esta cruz, bueno, hay casos donde sí cambian y cambian exitosamente. Miremos con atención los casos que sí han funcionado para aprender de ellos. Miren lo que dice acá, lo que está ondulado en rojo. Existen propuestas de trabajo por proyectos, buenísimo, algo común en la primaria y en el jardín, pero muy poco desarrollado en la secundaria. Trabajos por proyectos, proyectos que articulan varias materias, por ejemplo, esto de la salud, el territorio, la identidad, y bueno, eso se puede trabajar desde las ciencias naturales, las sociales, las artes, las lenguas, ¿no? Un trabajo integrado entre varios docentes, parejas pedagógicas compartiendo la conducción de 2 grupos, de horarios armados por bloques, según la materia o proyecto. O sea, que los horarios estén armados por los proyectos y no simplemente por la organización histórica del trabajo de los profesores, que los que son los más viejos. No, esto tiene que ver con organizarlo en función de la acción pedagógica, por supuesto que respetando el trabajo de los docentes, ¿no es cierto? Cosa que no es lo usual, ¿no? Bueno, entonces aprender de las buenas experiencias, ¿eh? Lo que acá puse en el fichado, analizar los ejemplos exitosos
en donde la modificación del orden organizacional implicó potenciar la acción pedagógica. Algo muy importante para mencionar, el famoso, que no está en el texto de Alfiz, que recuerden que este teórico es para reflexionar a partir del texto de Alfiz. El famoso tema de Finlandia, ¿no? O sea, todos hablan del caso de Finlandia, de lo maravilloso que se enseña en Finlandia. Bueno, ciertamente la educación es muy buena y tenemos muchísimo para aprender, pero recordar algo, tiene que darse siempre una recontextualización creativa. O sea, los modelos no son transplantables. Yo tengo un modelo que funcionó en una escuela, en un lugar, y voy y lo implemento en otra escuela, en otro lugar, completamente distinto, con otra comunidad, con otra idiosincrasia, con otra historia. No. Debo aprender de los casos, incluso, por supuesto, aprender mucho de los casos exitosos, pero saber que cuando lo implemento en otro lado, lo tengo que implementar haciendo lo que ahí figura en celeste, esta recontextualización creativa que atienda a la historia y al contexto. La organización y los proyectos institucionales no se dan en el vacío, ¿bien? Se dan en comunidades específicas. A partir de la página 50 aparece lo que Alfiz llama los aspectos estructurales. ¿Eh? Bueno, primero aparece el tema de los cargos en una escuela. ¿Bien? ¿Qué cargos existen en una escuela? Bueno, el director, el vicedirectora o vicedirectora o directora, tal vez hay un regente, capaz que hay un equipo de orientación, ese equipo de orientación usualmente tiene un cargo de asistente social, orientador social, otros orientadores educacionales que están ocupados por psicólogos, psicopedagogos o pedagogos. En algunos hay médicos, fonoaudiólogos. Por supuesto que los dos roles más importantes de la escuela es ni más ni menos que los profesores y los estudiantes, ¿eh? Los preceptores, etcétera. Bueno, y ahí ver cómo son las funciones. ¿Está clara la función que tiene que ocupar cada uno? Las jerarquías que ocupan dentro del orden escolar y ese organigrama, ¿no es cierto? Como quien manda o quién asigna las tareas, quién obedece, quién se reporta a quién. Bueno, esas cuestiones que en toda organización tiene que dar, ¿no es cierto? Bueno, miren esta cita de Alfiz, que dice, la escuela en general es, al menos hasta ahora, una organización de tipo jerárquico, bastante tradicional, en lo que hace a su función, el funcionamiento interno y en relación con el contexto. Bien, ¿cómo se acceden a los cargos? Bueno, dice, a los cargos se accede por mérito. Existen cargos docentes y lo que ya dije ahí. También existen cargos no docentes, por ejemplo, los porteros, gente de maestranza, ¿no? Bueno, eh, pensemos en cómo acceden los profesores a ese cargo. Bueno, supuestamente en el ámbito de la educación pública acceden por un orden de mérito, ¿no? Que son los famosos y espantosos listados, ¿bien? En donde uno tiene un puntaje por el título, un puntaje por las capacitaciones, un puntaje por la experiencia, por la antigüedad, bueno, puntaje por varias cosas, entonces supuestamente, porque es un sistema muy endeble para lograr lo que voy a decirles ahora, supuestamente el sistema tendría arriba del listado la gente más idónea y abajo del listado la gente todavía más neófita, o sea, la gente que sabe menos o que no es tan especialista. Digo que es un sistema de organización del acceso a los cargos docentes que es un cuanto precario, ¿no? Primero porque no hay un sistema de evaluación más sofisticado, ¿no? Tiene que ver con la cantidad de gente, es muy difícil hacer una evaluación en donde yo pueda, por ejemplo, que los docentes, como sucede en educación superior, nos presentemos con un proyecto y un coloquio, no para cualquier tipo de escuela, sino porque uno elige una escuela que tiene un proyecto y arma la materia para esa comunidad, para ese proyecto, entonces es evaluado en función de ese caso específico. Bueno,
En superior sí funciona así, pero en educación secundaria no. ¿Eh? Bueno, eh, a veces uno puede estudiar desde la pedagogía y desde la política educativa y preguntarse si ese orden de mérito tiene que ver con méritos individuales o con una política de formación de recursos humanos docentes generado por el Estado. ¿Por qué digo esto? Porque ¿cómo se accede a ese orden de mérito? Bueno, con el título, con la formación permanente. Ahora, el Estado garantizó capacitación docente, garantizó capacitación en servicio, ¿es gratuita esa capacitación? ¿O en realidad los profesores y profesoras tienen que capacitarse fuera de su horario de trabajo, muchas veces pagando, muchas veces robándole tiempo a sus familias? Entonces, en realidad, no llega arriba simplemente el que tiene más capacidad. Llega arriba el que pudo organizarse en el contexto de ciertas dificultades, ¿no? Aquella persona que tenía más tiempo, que tenía alguien que lo mantuviese, que por ahí no tenía familia o que no tenía tantos apremios, no tenía que trabajar tanto y tenía más tiempo libre para las capacitaciones fuera de horario. O sea, no es tan lineal. Bien, la pregunta es si este sistema de acceso a los cargos docentes es lo suficientemente progresista. Acá mostramos una diferencia con el sistema de educación privada o estas escuelas que son públicas y de gestión, entre comillas, estatal, pero que tienen otra libertad. Por ejemplo, las escuelas privadas, ahí vos tenés que tener el título, pero directamente los directivos te hacen una entrevista y te nombran, y punto. ¿Eh? Ahí no hay orden de mérito, te tiene que caer bien en la entrevista. Lo que sí tenés que tener es titulación docente, eh, para poder acceder al cargo y permanecer ahí, por lo menos cuando hay una inspectora que va y revisa que los profesores de las escuelas privadas también estén titulados. En el caso de las escuelas universitarias, como en el caso de la UNSAM, que vimos nosotros el documental, también tienen mucha libertad porque pueden elegir, primero pueden elegir los cargos. Recuerden que en la UNSAM, por ejemplo, había un vicedirector, un vicedirector pedagógico, académico, lo llamaban así, y una vicedirectora socioeducativa. ¿Bien? Pero eso, por supuesto, que es un organigrama que lo generó la Universidad de San Martín para su escuela. ¿Bien? Eso no es de la provincia de Buenos Aires, que es el 99,9% de las escuelas de la provincia. Bien, cuando depende de una universidad nacional o de una empresa privada, hay algunas libertades extra que se pueden asumir. Bueno, por supuesto que el otro gran rol, que no es el de los profesores, es el de los estudiantes. Les digo algo, que los estudiantes estén organizados por edad, porque los de primer año, los de segundo año, en principio deberían tener la misma edad. Y si no tienen la misma edad es porque hay un problema, ¿no? La famosa y espantosa noción de la sobreedad. Eso forma parte de un criterio de organización de los estudiantes al interior de la institución escolar. La escuela moderna que conocemos y que estamos familiarizados organiza a los estudiantes adentro de ella de modo cronológico. ¿eh? Recuerden que hay escuelas que no son graduadas, escuelas donde chicos de distinta edad pueden convivir en una misma actividad. Bueno, lo usual no es eso, pero pensémoslo. A veces sucede en los cursos de idioma, de lenguas extranjeras, dentro o fuera de la escuela, muy común cuando se preparan exámenes internacionales, que aparezcan jóvenes de distintas edades dentro de un espectro que comparten un curso porque tienen el mismo nivel de algo. Pueden tener el mismo, podemos agruparlos por otra cosa, que no es la edad. Podemos agruparlos por los intereses, podemos agruparlos por los proyectos, podemos agruparlos por el nivel en determinado desempeño. ¿eh? Bueno, ahora acá viene la pregunta. La distribución de las tareas, por ejemplo, de los profesores, pero también podríamos decir de los asesores pedagógicos, de los preceptores, ¿es clara la organización acerca de qué tiene que hacer cada rol?
o es confusa? Bueno, vamos por parte. Acá vamos a hacer un ping-pong con Alfil, porque hay cosas que dice y cosas que no dice. Primero y principal, hay algunas tareas que están realmente muy estandarizadas. Por ejemplo, dar clase de biología, dar clase de filosofía, dar clase de lengua. ¿Bien? O, por ejemplo, para el preceptor, pasar y tomar lista. ¿Bien? O de la orientadora educacional, atender a los estudiantes con problemas de aprendizaje. O el director, velar por el patrimonio de la escuela. Bueno, estos son algunas funciones que son claramente asignadas a un determinado rol. Sin embargo, es muy interesante advertir que hay un montón de tareas que claramente deben y se realizan en la escuela, pero que no tienen responsables directos. Entonces, ustedes ya saben, porque esto no es solamente en un trabajo dentro de una escuela, esto pasa en cualquier trabajo o en cualquier tipo de organización, porque puede pasar al interior de las familias o de otro tipo de organización, que es si es algo que lo hacen todos o lo hace cualquiera, pueden hacerlo todos, puede no hacerlo nadie, puede generarse un vacío. Bueno, cuando no tienen claramente responsables. Por ejemplo, ¿quién se ocupa de los actos escolares? Bueno, depende. ¿Quién se ocupa de promover la convivencia escolar? Bueno, depende. Depende quién se postule para el Consejo de Convivencia. ¿Quién acompaña preventivamente en el proceso de aprendizaje a la comunicación con las familias? ¿A las familias solo les vamos a ir a golpear la puerta y los vamos a llamar a las escuelas cuando los pibes fallaron? ¿O vamos previamente a establecer un contrato pedagógico, un vínculo, en donde sabemos que las familias y los maestros tiramos para el mismo lado? Y que si yo noto que hay una dificultad, atajar, prevenir, convocar a la familia, ¿quién va a estar atento de eso? ¿Bien? ¿Quién va a acompañar a los estudiantes con situaciones de violencia de género, familiar o embarazo adolescente? ¿Quién se ocupa de eso? Y les voy a decir algo más complicado. La organización del horario de la escuela secundaria, como te dije, llama mosaico, que los profesores tienen 2 horitas acá, 2 horitas allá y no los ven más en toda la semana. Cuando viene un adolescente y te cuenta, porque vos habilitaste un marco de confianza y te habla de algo que le pasó a su familia o algo que le pasó de violento o algo que tiene que ver con su propio cuerpo, su propio proyecto o algo que le está pasando y que lo angustia o la angustia, a vos te dice algo, pero la pregunta es, ¿uno tiene la posibilidad efectiva con esa diagramación horaria en la cual vos lo ves o la ves 80 minutos en una semana y después trabajás en otro lado? ¿Tenés posibilidad efectiva de hacer un acompañamiento como adulto referente de ese estudiante? Bueno, no. Podés hacer una derivación o aceptar intervención al equipo de orientación, que es lo que supuestamente corresponde. Sin embargo, ese estudiante vino y habló con vos, que sos la persona que está en el curso. Los orientadores educacionales muchas veces no están en los cursos. Hay que generar ese vínculo de confianza. Eso no quiere decir que no intervengan los orientadores, pero quiere decir vos desapareces, estás. ¿Qué onda ahí? Bueno, no es lo mismo una escuela en donde los profesores y las profesoras están regularmente en la institución de otra escuela donde van un ratito y no mucho más. ¿Eh? Los profesores y profesoras trabajan en relaciones entre sí, trabajan en equipos, hay estructuras departamental, por ejemplo, hay un departamento de ciencias sociales en la escuela, un departamento de expresión, un departamento de ciencias naturales, un departamento de lenguas extranjeras. Bien, hay sinergia entre los equipos, incluso equipos que cruzan diferentes áreas, ¿bien? O no, trabajan como una línea de montaje, ¿no? Yo pongo una cosa, imagínense el pibe que va pasando, hay una historieta de Tonucci que es genial. Fíjense si la encuentran en una escuela como línea de montaje de Francesco Tonucci, en la cual los pibes van pasando y los profesores le van tirando, ¿no?
cada uno su materia, pero aislada. Bueno, después un tema muy importante en el análisis de una institución educativa es la gran pregunta: ¿cómo se ejerce la autoridad? Es una autoridad más bien democrática, que habilita la palabra, que atiende, pero que ejerce una dirección. La escuela tiene un conjunto, una direccionalidad, la escuela va hacia algún lado, hay objetivos, la comunidad trabaja frente a esos objetivos y se le generan las condiciones a los estudiantes y a los profesores para que trabajen en esa línea, y así como se generan las condiciones, se les exige que hagan lo que tienen que hacer, o es un modelo autoritario o no autoritario, pero demagógico, que dice todo que sí, pero no conduce ciertamente en la escuela. Bueno, ¿cómo se ejerce la autoridad y el poder dentro de esta escuela? Por supuesto que tenemos en la región, en la Argentina, el PIS lo dice, bueno, estamos quemados por lo que fue la dictadura en los 70 y en prácticamente todo el siglo XX, ¿no? Después de 1930 en adelante. Entonces, cuando pensamos la autoridad, siempre tenemos como cierta tendencia a acusar a toda autoridad de autoritarismo. Bueno, no. Claramente la autoridad es algo necesario para conducir una institución. La cuestión es que esa autoridad sea abierta, democrática, preferentemente en educación superior es muy común que sea electiva incluso, en la provincia todavía no, pero en Ciudad de Buenos Aires y en las universidades nacionales, los rectores y decanos se votan, ¿no es cierto? Bueno, eh, luego viene la cuestión de la organización normativa, ¿no? Una escuela, como cualquier institución, tiene que tener un orden de normas, un conjunto de normas. A veces normas que vienen del ministerio, y otras veces normas que se genera la propia escuela. ¿eh? Por eso cuando acabo de decir algunas normas que vienen y otras que se generan, esto pasa lo mismo a nivel institucional y a nivel individual. Es la tensión entre la autonomía, o sea, yo me doy normas a mí mismo, o son normas que yo decido, porque además me parece que está bien atender, y normas que vienen de afuera y que yo obedezco porque son normas y necesito sobrevivir en el sistema y las obedezco. ¿Quién pauta la norma? Yo estoy compenetrado y pienso que esa norma forma parte del buen desenvolvimiento de la vida cotidiana escolar, o esa norma es impuesta como algo molesto y algo que quiere ser transgredido. Yo les cuento que esta diferencia entre autonomía y heteronomía, la conciencia que ese sujeto estudiante o docente tiene en la identidad de la escuela es fundamental. ¿Por qué? Porque un estudiante que ve en las normas de la escuela una imposición arbitraria es un estudiante que va a intentar eh, saltarlas, va a intentar enfrentarse a esas normas, va a intentar hacer las travesuras eh, de cualquier historia escolar que pase por la televisión, ¿no? En cambio, cuando hay una idea de que esa norma constituye una parte del ordenamiento necesario de la vida cotidiana de todos y que no es una norma arbitraria, sino es una norma que ordena, como ordena el semáforo para que no nos matemos, primero pasa uno, después pasa otro, me detengo, presto atención. Si esa es la función de la norma, la convivencia escolar, lo que mal llamaríamos la conducta, circula infinitamente mejor. ¿eh? Digo esto porque hay un vínculo muy llamativo entre formato de gestión, cómo dirige y cómo ejerce el poder el equipo de conducción y la conducta, el acompañamiento de la comunidad. ¿Acompañan? ¿Están consustanciados con ese ordenamiento o lo ven como una imposición ante la cual rebelarse? Bueno, ahí aparece el tema de la rigidez o la noción del sentido de la norma, lo que decíamos recién, hay una reflexión sobre la norma. ¿eh? Yo no les puedo explicar los problemas interesantísimos que trae
con los adolescentes, por ejemplo, el tema de la vestimenta. Porque ellos te preguntan, bueno, ¿por qué no puedo venir así o por qué no puedo venir así? Y es espantoso cuando desde el lugar de los adultos les respondemos cualquier cosa. Porque así no viene una niña, porque eso no corresponde, porque parece sucio o cualquier cosa que se le pueda decir. Bueno, el que parece sucio, no sé, pero digamos, eh, los argumentos que se dan muchas veces no son buenos argumentos y los estudiantes se dan cuenta que le están bajando línea autoritaria y que no tienen buenas razones para sostener ese eh, reglamento, por ejemplo, de vestimenta. Que por supuesto que puede tener algunas decisiones que tienen que ver con la identidad institucional, en donde la familia y los estudiantes, bueno, deciden si quieren o no quieren, ¿no es cierto? La identidad de la escuela, la forma de presentarnos frente a la comunidad en secta. De todas formas, el estudiante adentro de la escuela son jóvenes, mutan, buscan, cambian, deciden. Te pueden decir, mira, yo me siento parte de esta comunidad y me gusta venir de otra manera, una vez que está dentro. Entonces uno puede ahí plantearse, bueno, ¿las normas son para siempre o la propia comunidad puede ir modificando las normas? ¿No? Bueno, por eso es rigidez versus sentido de las normas. Bien, bueno, después Alfiz trabaja esto que ya vimos en los nodos del análisis institucional, que es el tema del espacio, del tiempo, ¿no? Por eso aquí te hace referencia a ese famoso libro de Michel Foucault, Vigilar y Castigar, porque la organización del espacio y el poder están asociados. Parece que no, pero están asociados. ¿De acuerdo? Quiénes se ubican, en qué lugar, de qué manera, por dónde deben circular, quiénes suben, quiénes bajan, quiénes pasan, quién ve, quién no ve, quién es visto, ¿bien? Dónde se ubica el rectorado, dónde se ubica la preceptoría, dónde están las aulas, si las aulas tienen vidrio, si no tienen vidrio. Bueno, estas cuestiones vinculan el poder, qué es lo que pasa con el poder. No el poder en sentido como algo malo, ¿no? Y menos citando a Foucault. El poder como, bueno, las prácticas de incidencia sobre los otros a partir de nuestras acciones y representaciones. Pensemos que puede haber distintos tipos de aulas. Claramente una escuela no es una suma de aulas, es mucho más que una suma de aulas, ¿no? En tanto organización y en tanto espacios. Están las aulas, los patios, los salones de actos, ¿no? Acá no puse, pero los baños, ¿eh? Que no solo se usan para ir a hacer pipí, ¿cierto? Los chicos y las chicas van a fumar, van a hablar, van a, bueno, a besarse, hay de todo, ¿cierto? Gimnasia, arte, hay un lugar para gimnasia, hay un lugar para arte, hay laboratorios en la escuela. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo iba a la escuela, la clase de arte era en el laboratorio, porque se podía manchar y porque había cerámica, se lavaba y no había un salón de arte, y sin embargo si había laboratorio y parece que los horarios daban y íbamos al laboratorio. Hay un aula de video, hay como un microcine, hay gabinetes para el equipo de orientación, hay biblioteca, hay audioteca, hay un Zoom, recuerdan el famoso Zoom, salón de usos múltiples, hay canchas, centro de estudiantes, capilla, hay escuelas privadas confesionales que tienen capillas adentro, ¿no? Siempre recuerdo en la Salle de Florida, una capilla con un órgano hermoso adentro, eh, bueno, todo, o sea, una escuela que tiene una iglesia enorme adentro con un órgano tubular, eso evidentemente debe formar parte de la identidad institucional y de las prácticas que ahí suceden. Hay bar, hay comedor, hay un lugar para centro de estudiantes. Bueno, varias preguntas que tenemos que hacer. Acá puse una imagen del panóptico de Foucault, ¿no? Como ejemplo paradigmático del vínculo entre organización de poder y diagramación del espacio, ¿no? Bueno, después tenemos la organización al interior de los espacios. Por ejemplo, que en el aula esté el profesor adelante, los estudiantes mirándose la nuca uno al otro en fila, es un ordenamiento posible, ¿no?
Ustedes ya saben que hay muchos ordenamientos de aula, e incluso en las escuelas más tradicionales. Ustedes seguramente vieron algún documental sobre el Nacional Buenos Aires. En algunas escuelas, yo la última que lo he visto en el Pellegrini y en el Mariano Acosta, en la secundaria, están los bancos grandes, que eran bancos que estaban atornillados al piso, o sea, ni siquiera había posibilidad de moverlos. Por supuesto que estos bancos están siendo desatornillados, pero la realidad es que esos bancos están ahí y son signo de una organización del espacio asociada a una organización del poder y asociados a una forma de ejercer la enseñanza. Ustedes se imaginan que un trabajo en equipo, una discusión en ronda, es imposible con esa organización. Esa escuela no está pensada para eso. La biblioteca, interesantísimo espacio. ¿Qué pasa? Poco, mucho. El laboratorio. Bueno, y después los otros espacios que la escuela puede transitar, pero que están fuera de la escuela. La escuela sale, hace salidas didácticas, va a algún lado o es una escuela intramuros. ¿Cuál es el vínculo entre la escuela y su mundo exterior? ¿Eh? Hay en Alfiz está esta idea del espacio como escenario, ¿no? Como si fueran las artes dramáticas o en el arte. En un escenario donde pueden pasar determinadas cosas y otras no. ¿No es cierto? Bueno, luego el famoso tema de la organización del tiempo. Los seres humanos aprenden en distintos contextos y con distintos ritmos y no todos aprenden lo mismo. Así como había una organización de todos los pibes de una misma edad, a los 6 años todo empieza en primer grado, a los 7 segundo, a los 8, todo así, eh, está organizado el año escolar de marzo a diciembre y el pibe o la piba tienen que aprender todo eso en ese arco temporal del ciclo lectivo, suponiendo que más o menos le corresponde esos conocimientos a la edad cronológica. Bueno, cuando un estudiante sale de ese marco temporal, aparece un conjunto de representaciones muy obstaculizantes, que es pensar que se llevó la materia. Se llevó la materia y esto es una mancha. Este pibe es vago, este pibe es bobo, y la familia se queja, o no se queja, pero se desilusiona, o simplemente se resigna. Cuando en realidad desaprobar en un momento es postergar la aprobación, seguir trabajando, seguir enseñando y seguir aprendiendo, porque hay algunos estudiantes que no logran, por distintos motivos, porque no han podido, porque no han querido, porque han estado buscando otras cosas en sus vidas, no han podido, porque están pensando en otra cosa, porque están desconcentrados, porque no les interesa la materia, o porque simplemente no comprendieron, tienen otros tiempos. Bueno, la escuela tiene la posibilidad de esos otros tiempos, pero también hay una punición, ¿no? Si vos te llevas determinada cantidad de materias, tenés que volver a repetir todo el ciclo escolar, lo cual es pedagógicamente un disparate. ¿Eh? Pedicci lo explica en varios textos y conferencias. La noción de repetir es una noción absolutamente antipedagógica porque le estás pidiendo al pibe y a la piba que hagan de nuevo cosas que hicieron bien. Tal vez por 3 o 4 cosas que hicieron mal, tienen que repetir otras 9 que hicieron bien. Bueno, no se entiende mucho eso y parece reforzar la idea de la punición porque no trabajaste, porque repetiste, entonces te disciplinan con este acto de humillación social que es repetir. Bueno, ¿cómo está organizado los horarios de las clases? ¿Y qué pasa con esto de las materias mosaico o no? ¿No es cierto? Esto que uno tiene un ratito con cada curso, millones de cursos. Bueno, esto realmente es muy malo y las reorganizaciones escolares en las distintas reformas educativas no lograron realmente subsanarlo, ¿no es cierto? Eh, Después aparece uno escucha en sala de profesores o en algunos lugares un cierto grito fantasmagórico. No llego con el programa, ¿no? Ahí los profesores debemos preguntarnos si la enseñanza pretende ser una propuesta extensiva en donde yo escupo temas, doy temas, y el pibe, la piba están apabullados de temas, los más rápidos, los que tienen
mucho andamiaje y con qué lo entienden, y los que no quedan en el camino, entienden algunas cosas, otras no. O es un tipo, en vez de ser extensiva, es una educación más intensiva. O sea, yo trabajo tal vez menos temas, pero en mucha más profundidad, y me ocupo de que los y las estudiantes puedan aprender a hacer propio ese contenido. Y, como dice el constructivismo, el gran signo del aprendizaje: lo aprendí y lo puedo aplicar, lo puedo usar para pensar otras situaciones que no son las que me dio el profesor. Resulta que hay otra situación y yo veo ahí y puedo usar ese conocimiento que aprendí en la escuela, que aprendí con un profesor, en otra situación. ¿Bien? Bueno, hay que tener cuidado con la idea de perder el tiempo. A veces eso de perder el tiempo es una forma de aprender más profundamente. Bueno, depende de qué se esté haciendo, ¿no? Si están pintando las uñas, no. Pero, pero si los pibes y las pibas están armando una acción lúdica, o armando una presentación, o armando un trabajo en donde transcriben sus conclusiones, o arman una obra de teatro, o, bueno, o salimos a una salida didáctica, a un museo o a un centro de ciencias o de humanidades, y nos quedamos tomando una merienda en algún lugar y se dan determinadas conversaciones, tengamos cuidado, porque eso no es perder el tiempo. Es perder el tiempo si yo pienso la enseñanza solamente como una línea de montaje de transmisión de determinados bytes de información. Vamos, si yo pienso que la educación es esa, probablemente eso sea perder el tiempo. Bien, bueno, para, para ir terminando, la autora desarrolla lo que llaman los aspectos dinámicos, ¿no? Los aspectos dinámicos, que tiene que ver con los actores, de los cuales ya hablamos bastante en relación a su lugar en los aspectos estructurales. Bueno, por un lado, la figura de la dirección, que hablamos de los equipos de conducción, pero ahora viendo cómo los equipos de conducción operan en la dinámica de los cambios de la institución, no de la estructura simplemente. Bien, advertir ahí lo que ya les mencioné, que hay distintos modelos de conducción, pero aunque, y algo muy importante, hay distintos modelos, y no es que hay modelos que son buenos y modelos que son malos. Como dije en relación a los modelos escolares, cuando hablé de Finlandia, dije, bueno, Finlandia será buenísimo, pero no se puede extrapolar Finlandia al Gran Buenos Aires y punto. No se puede hacer eso, porque no es lo que necesitan los padres, no es lo que necesitan los pibes, no tiene que ver con la cantidad de gente, no es eso. Acá pasa lo mismo. Determinadas escuelas necesitan determinado tipo de modelo de gestión por justamente cuál es su proyecto educativo. ¿De acuerdo? Hay escuelas que necesitan un tipo de modelo de conducción si quieren llegar a determinado puerto, y otras que necesitan otro modelo de conducción si quieren ir para otro lado. O sea, los modelos de conducción no es que son buenos o malos en sí, salvo por supuesto, algunos casos extremos, ¿no? Si el director es un violento, un maltratador, un autoritario, eso es malo en todo aspecto, ¿no? Si el director es una persona que no trabaja, que se desentiende, que cobra, pero no ejerce la conducción de la escuela, eso tampoco, ¿no? Por eso dice la autora, hay ciertas características que son buenas para todo modelo de gestión: la responsabilidad, la empatía, la capacidad de decisión, pero después depende de cada escuela. ¿eh? Bueno, eh, los docentes, bien, acá volvemos a los docentes, pero desde el punto de vista dinámico. ¿Cuáles son las tareas de los profesores? Y acá me interesa detenerme muchísimo. ¿Cuáles son las tareas reconocidas el dar clase de X disciplinas? ¿Sí? Doy clase de biología, doy clase de matemática, doy clase de psicología, doy clase de filosofía. Pero hay un montón de tareas que tienen que ver con la acción de los docentes, pero que no están incluidas en la carga horaria de un profesor o profesora en el 99% de las escuelas. Y sin embargo, los profesores y profesoras lo tienen que hacer. Por ejemplo, la tarea de dar clase, ¿bien? Es sin duda una tarea que uno podría decir, dar clase en el momento, ahí, coordinar la clase,
Esto está reconocido por todos y eso aparentemente se lo pagan. Pero hay unas múltiples y otras acciones que son tan necesarias como estar presente en el aula el día que toca dar clase, que es planificar. Planificar. ¿Qué se supone que vas a ir a la escuela si no planificaste? ¿O ustedes se creen que los profesores dan clase porque abren la boca simplemente? Capacitarse. Coordinar con otros profesores, con otros docentes. Yo quiero hacer un trabajo en conjunto, tengo que coordinar, tengo que articular, tengo que charlar, tengo que generar documentos en común, tengo bueno, que ponerme a conversar, a cruzarnos bibliografía, a construir ejemplos, citar a los padres, hablar con esos padres, armar las salidas didácticas, preparar los materiales didácticos, o simplemente los pibes les pido que compren un manual y se acabó. En realidad los mejores manuales, los mejores materiales didácticos son los que puede producir el profesor o la profesora de ese curso, conociendo sus intereses, sus posibilidades, eh, la infraestructura de la escuela, el PEI de la escuela, pero para armar los materiales, las guías de los trabajos prácticos, para todo eso hay que tener muchísimo tiempo, ¿no es cierto? Los experimentos para la gente naturales, videos, guías de actividades. Bueno, y acá aparece el tema de los nombramientos de los cargos. ¿Eh? Hay, los nombramientos de los docentes, ¿son por horas o por cargo? Hay algunos roles que son por cargo. Los cargos de conducción son por cargo, los preceptores son por cargo, bibliotecarios por cargo, el orientador educacional es por cargo, pero los profesores todavía seguimos siendo nombrados por horas. Hay algunas propuestas, en Ciudad de Buenos Aires avanzaron, en provincia no, de ofrecer cargos docentes a los estudiantes. Por ejemplo, te ofrecen el cargo de profesor de matemática de una escuela y te dan un paquete de 24 horas. Bueno, eso es un paquete de las cuales debería ser, tenés, por ejemplo, 18 horas frente a curso y el resto de las horas para que te paguen para hacer las otras actividades, por ejemplo, que mencionamos previamente. ¿Eh? Bueno, eh, Alfiz después le dedica nuevamente a un lugar al tema de los estudiantes bajo esta lógica dinámica y nosotros volvemos a hacer énfasis en la pregunta por la familia. ¿Eh? Dentro de la mirada dinámica sobre los estudiantes hay que advertir cuál es la dinámica de la psicología grupal, ¿no es cierto? Eh, si hay líderes positivos, negativos, hay bullying, hay chivos expiatorios, qué pasa con la convivencia, con la cuestión del género, hay una organización estudiantil, hay centros de estudiantes, hay militancia, ¿bien? ¿Cómo se categorizan los buenos o malos estudiantes? ¿Cómo construye la escuela el ideal sobre el estudiante esperado? ¿Qué es un buen estudiante? Porque muchas veces el buen estudiante es el estudiante que obedece, que cumple, y el estudiante que genera algún tipo de problema, bueno, ese no es un buen estudiante. Pero los problemas siempre son algo realmente reactivo, siempre es algo malo el problema, o el problema a veces es un emergente de algo que vale la pena trabajar y que genera muchísimo crecimiento y aprendizaje. ¿Eh? Bueno, un tema enorme en la organización de una escuela es la comunicación entre la escuela y la familia, ¿sí? La organización, disculpen, dos dimensiones de la organización. La comunicación al interior de la escuela, ¿cómo se comunican? Los directivos con los profesores, con los vicedirectores, con los eh, orientadores. ¿Cómo es la comunicación al interior de la escuela? Si vos vas una vez por semana, un ratito en la escuela, realmente vas a tener problemas de comunicación. ¿Bien? ¿Cómo se da ese circuito de comunicación? Y luego, ¿cómo se comunica la escuela con las familias? ¿Eh? ¿Cómo son los mensajes? Si los mensajes son claros, si los canales son claros. No es lo mismo que primero te manden un mail, mañana te manden un WhatsApp, pasado te mandan una cosa en un cuaderno de comunicación y luego te cito por teléfono. Realmente es muy común que los padres se confundan, que los mensajes no lleguen, ¿no? Acá habla de la
comunicación distorsionada. ¿Eh? Bueno, em, luego, siguiendo con la cuestión de la comunicación, ver otras cuestiones que aparecen en el texto del PIS vinculadas con la comunicación, el lenguaje corporal, el tema hoy muy problemático de las redes sociales. A veces los pibes y las pibas y los profesores suben cosas a las redes sociales, pero que son accesibles o son posibles de ver por parte de la comunidad educativa, y sin embargo aparece el enorme dilema. Eso es adentro, eso es afuera, es mi vida privada, es mi vida pública. Bueno, evidentemente eh, ahí hay un problema, ¿no es cierto? Y la clave para solucionar esta encerrona, porque es un debate eterno, es siempre la acción pedagógica. El cuidado del otro, la búsqueda de ampliar el horizonte, de respetar los derechos. Entonces ahí, si es adentro o es afuera, hay que hacerle frente igual. Si a un estudiante se le genera bullying, pero es por las redes y fue en el tiempo de la casa, bueno, no importa, la escuela tiene que asumir esto y trabajarlo como un problema. Para eso tiene que tener personal formado, tiempo adecuado, hacerse cargo, citar a la familia, hacerle frente y no intentar escapar ahí con esa demarcación torpe entre lo adentro, lo afuera, ¿cierto? Que forma parte de cuestiones que impactan en la vida de los sujetos que estamos formando y hay que hacerle frente, aunque luego la conclusión sea, es otro ámbito el que tiene que hacerse cargo, por ejemplo, los padres, o bueno, o quien sea. Bien. Eh, bueno, algo muy, muy importante en todo proceso de análisis institucional, que tal vez ustedes lo pueden recuperar cuando analizan las páginas web, por ejemplo, se meten en la página web de una escuela, es la historia de la escuela y el vínculo entre esa historia y la identidad institucional, la cultura de la institución. Eso se ve muy claro en algunas escuelas populares, como puede ser la escuela de la UNSAM, o escuelas antiquísimas que tienen una identidad fuertísima, como las escuelas universitarias de Buenos Aires, del Pellegrini, del Conservatorio Nacional, instituciones que tienen mucha historia y mucho relato, en donde las nuevas generaciones se instalan en ese relato y en esa cultura institucional. El desafío siempre es que la historia sea matriz de una identidad, pero que no sea corset que imposibilita la actualización. ¿eh? Miren esto, el gran problema de la identidad, la historia como potenciación versus la identidad como límite, ¿no? Que no sea un, un obstáculo, un elemento de castración, sino de potenciación y de reconocimiento de un colectivo que tiene algo en común. Por ejemplo, pertenecer a determinada escuela. ¿eh? Bueno, Alfie termina hablando de algo que no es menor, que es el tema de los vínculos y el clima. Ahí clima podemos ponerle comillas, ¿no? Porque no es en sentido literal, no es que hace calor o frío, sino cómo es el trato, cómo son los vínculos ahí adentro, ¿no? Y sobre todo pensar si es un vínculo de colaboración, de respeto, donde la gente se siente cuidada, o es un vínculo donde la gente se siente que es hostil. Y esto básicamente porque impacta sobre el compromiso. En un ámbito hostil uno no tiene ganas de estar, no tiene ganas de irse, uno no tiene ganas de poner energías y proyectos propios en un lugar que se siente vulnerado o vulnerada. Entonces, la gestión escolar, la gestión educativa, ¿no? Y el análisis institucional debe preguntarse acerca de cómo son los vínculos y cuál es el clima de esa organización. La gente se siente segura, se siente respetada, se siente incluida en esa organización, o esa organización es un ámbito donde yo voy porque no me queda otra, pero rápidamente en cuanto toca el timbre quiero rajar de ahí. Bueno, son un montón de elementos que aparecen fichados por mí en este video, pero están desarrollados en el texto de Alfiz. Yo creo que el valor de esta comunicación que estoy haciendo con ustedes es que hay muchos puntos que pensamos a partir del texto de Alfiz, pero que no están ahí, y eso es lo bueno.
Les mando un saludo a todos y a todas. Espero que esto potencie el análisis de las instituciones que están haciendo y estamos en contacto.